¿Qué tal, amigas y amigos? Reconozco que el título de este espacio, digamos, que hago hoy día, es un poco espeluznante porque se llama Los amantes del caos, aunque en estricto rigor uno debería hablar más bien de caos, más bien de nihilismo. Pero me temo que ese tipo de lenguaje a lo mejor no está presente en la mente de todas las personas que me están escuchando. Yo diría que más bien estamos viviendo una etapa donde los amantes del nihilismo están presentes en casi todos los aspectos de nuestra vida cotidiana. Nihilismo significa la nada, viene del latín nihil, que significa nada, y yo digo que los amantes del nihilismo porque poco a poco nos estamos dando cuenta cómo esos valores tradicionales de nuestra civilización, podríamos decir, judeo-cristiano occidental, están siendo, no digo atacados, no creo en una conspiración, pero están siendo cada vez menos importantes. Es decir, el valor de la familia, el valor de la racionalidad, el valor del pensamiento, el valor de la reflexión y por consecuencia también el valor del respeto a la ley y el orden. Aunque esto puede parecer sumamente conservador, pero sin embargo nosotros nos hemos acostumbrado como seres humanos, como civilización, y no digo solamente la judeo-cristiano occidental, en todas partes del mundo hay cierto Estado de Derecho, bien o mal, hay Estado fallido obviamente, pero hay cierto respeto al Estado de Derecho y a ciertas normas fundamentales de la convivencia humana. Es decir, las enseñanzas bíblicas, no matarás, por ejemplo, sigue estando vigente y sigue siendo castigada por los países civilizados, los que respetan ciertos derechos internacionales, etcétera, etcétera. Sin embargo, digamos, esta tendencia al nihilismo que se ve prácticamente en todas las esferas de la vida social, se refiere más bien a este irrespeto fundamental a las leyes de convivencia humana y cada vez más se transgreden con más frecuencia. Cada vez ahí tenemos actos más violentos, cada vez la gente tiende a responder con sus propios medios, cada vez tendemos más a la confrontación más que al consenso o a la discusión o al análisis, y los argumentos son cada vez más pobres. O sea, nosotros tenemos un argumento hoy día, digamos, de una pobreza intelectual, de una pobreza lógica o reflexiva enorme. O sea, vemos a nuestros políticos que dan pena. ¿Cuál es digamos, la profundidad a analizar temas? Por ejemplo, el tema de la migración, ya que está tan de moda en Europa, en otros países de nuestra esfera, digamos, occidental. ¿Cuál es la profundidad que tenemos con respecto y cuáles son las soluciones con respecto a la migración? Poner rejas, o poner zanjas, o poner muros, o matar a los emigrantes, o prohibir la entrada, etcétera, etcétera. Y eso no tiene nada que ver con lo que pasa en el mundo. Esas soluciones tan baratas y tan populistas no tienen que ver con la realidad del mundo. En el mundo hay, según una estadística, última estadística que yo le digo, hay más, creo que de UNICEF o Naciones Unidas, por supuesto. Hay más de 3.000 millones de personas, 3.000, o sea, casi la mitad de la población del mundo vive hoy día bajo la línea de la pobreza. Y esa gente o bien se muere de hambre en sus tierras o bien emigra. Y con respecto a eso, ¿qué hacemos? Vamos a impedir la migración, digamos, cuando están muriendo también los inmigrantes africanos que quieren llegar a Europa, cada vez en mayor número. Las estadísticas son enormes, o sea, por muchas cosas que hagan los países, especialmente los países europeos y Estados Unidos, en general, digamos, la migración es un fenómeno que aparentemente es imparable. O sea, soluciones pueden haber, pero las soluciones son migajas que se les da, por ejemplo, a los países centroamericanos que son los mayores contribuyentes a la inmigración en Estados Unidos. O sea, se les dan 500 millones de dólares a Guatemala, o a Salvador, o a Honduras, o por nombrar tres países que son normalmente fuentes de grandes migraciones en los últimos años, se les da unas migajas para solucionar el problema que tienen en la pobreza sus países. El problema fundamental es ese. O sea,
Si la gente pobre que se está muriendo de hambre en sus respectivos países tiene que salir de ahí porque no tienen oportunidades de nada, ni de educación, ni de salud, ni de comer, porque eso es lo fundamental, que la gente no tiene que comer. Yo digo que esta corriente que se nos viene, digamos, que es el nihilismo, que no tiene que ver mucho con o sea, tiene que ver a cierto punto, se conecta en algunos sentidos con las ideas anarquistas. Nuestro vecino acá, el presidente Milei, se declara anarcocapitalista, porque claro, el anarquismo es una corriente de pensamiento que fundamentalmente fue muy fuerte a fines del siglo XIX y a principios del siglo pasado, siglo XX, y también en algunos de nuestros países. No olvidemos que en Chile, por ejemplo, se creó una corriente que no era exactamente, no era anarquista, pero era una corriente socialista que después derivó en una corriente más anarquista que se llamó la Sociedad de la Igualdad, que fue creada por Francisco Bilbao y Santiago Arco en 1850, 51, 52. O sea, hace un siglo y medio atrás. Y de hecho derivó en movimientos de sociedades de socorros mutuos, que se llaman principios movimientos sindicales, donde la gente se ayudaba unas con otras y tenían juntaban plata, digamos, todos los meses les sacaban una parte del sueldo a los obreros y formaban una especie de sociedad de socorro por el caso de enfermedad o caso digamos, de despido, etcétera, etcétera. Eso derivó después en una corriente internacionalista, anarquista, de sindicatos obreros a nivel mundial que se llamó la IWW, que es la International World Worker, y que fue una corriente anarquista que acá en Chile también estuvo presente y en la mayoría de los países de América Latina estuvo presente con los sindicatos de los más diversas índoles, sindicatos zapateros, sindicatos de obreros tipógrafos, sindicatos de la salud, sindicatos de obreros, de textiles, qué sé yo. O sea, en cada país, digamos, surgieron estos movimientos sindicales con raíces o raigambres anarquistas antes que de raigambres socialistas comunistas que fue a principios del siglo XX. Bueno, en todo caso, como les digo, queridos amigos, que esta tendencia al nihilismo, a no creer en nada, se está viendo también en la juventud. O sea, la solución fácil, el no, digamos, no premiar el esfuerzo, porque muchas veces se dan cuenta que el esfuerzo en este tipo de sociedades occidentales, con una fuerte presencia, digamos, de una corriente económica que es el neoliberalismo, aunque a muchos no les guste que se llame así, pero así es. El neoliberalismo es una corriente ideológica que partió, el primer experimento se hizo en Chile con la dictadura militar y después, digamos, surgió también en Estados Unidos con Ronald Reagan y después en Inglaterra con Margaret Thatcher. Y se ha difundido por el mundo a la par que se difunde las ideas del globalismo, la libertad de comercio absoluta, etcétera, etcétera. En todo caso, esas ideas, digamos, que se hicieron carne en nuestras sociedades, han ido derivando en una suerte de caos internacional. Como dice el profesor, este brillante profesor, que es uno de los teóricos más importantes de geopolítica hoy día, John Mearsheimer, dice que las relaciones internacionales, y él forma parte de una corriente, digamos, de la contención ofensiva, pero sin embargo él dice que los países se están, digamos, o se establecen relaciones internacionales entre los países justamente para prevenir la anarquía que significa el mundo. O sea, así de claro, él dice que el mundo es un mundo anárquico y que por lo tanto requieren reglas claras internacionales para poder contener las pasiones o los gustos o los disgustos o los odios de los diferentes países. Y así se fue creando un mundo, digamos, que poco a poco fue reconociendo los derechos de las personas, los derechos, digamos, a la convivencia pacífica, los derechos humanos, los derechos a la huelga, los derechos, digamos, a tener beneficios sociales. Y así se ha ido construyendo esta humanidad, o esta forma de vivir, digamos, en la mayoría de los países. Yo creo que la mayoría de los países
que conocemos, digamos, que se respetan, digamos, estos derechos. Ahora, obviamente que el trabajo infantil en algunos países se nos dice que el trabajo infantil todavía existe. Puede que sí, puede que exista el trabajo infantil, puede que exista la trata de personas, o sea, hay defectos, pero digamos, el movimiento esto globalista, que se basó justamente en respeto a los tratados internacionales y a los tratados de libre comercio, poco a poco se va diluyendo. Y se va diluyendo porque también, digamos, la gente empieza a descreer de los valores y principios occidentales tradicionales. Si una cosa, yo creo que una cosa de loco lo que nos pasa un poco hoy día, los discursos de Vladimir Putin, parece que fuera el mayor defensor de los valores occidentales que existe hoy día. La tradición, la familia, la religión, el respeto a las normas internacionales. Bueno, él no las ha respetado, obviamente, invadir un país, pero en todo caso, hasta esa fecha, digamos, normalmente la Unión Soviética, Rusia, perdón, no la Unión Soviética, Rusia, tuvo un respeto por la contención, etc. Claro que con todas las barbaridades que se cometieron en el Donbass entre el 2014 y 2022, y hay que decirlo con todas sus letras, con respecto, digamos, a la guerra civil que había antes de la invasión rusa, era también atroz. Bueno, en todo caso no quiero desviarme del tema y quiero, como les digo, estar centrado en estos valores y principios que al parecer se están perdiendo a pasos agigantados. O sea, yo, aunque suene conservador lo que voy a decir, pero el respeto a la ley y el orden es algo fundamental. Y no estoy diciendo que matemos a todos a la gente del sur, a los indígenas, a los mapuches, a los otros corrientes. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo una cosa elemental de convivencia humana doméstica. O sea, respetemos, digamos, las leyes del tránsito. Por ejemplo, una cuestión tan estúpida como las leyes del tránsito. Yo vivo en una comuna que debe ser de las más ricas de Chile. Si no es la primera, debe ser la segunda más rica de Chile, un municipio dentro de Santiago, que no hay ningún respeto por las leyes elementales de convivencia. La gente anda por monopatines eléctricos encima de las veredas, digamos, el caos que hay en las calles todos los días, con autos estacionados mal estacionados. Las bicicletas de repartidores andan por las veredas también, no andan por la calzada. Y no hay ninguna autoridad que ponga orden. Yo el otro día estaba conversando con el director de tránsito de esta comuna, que es Las Condes, y él me decía que era una guerra perdida. Imagínense el director del tránsito de una municipalidad, que yo creo que me lo dijo un poco así como de confianza, me dijo que él pensaba que esta batalla contra el animalismo, no quiero ofender a los animales, la brutalidad, la estupidez de la gente, que cada vez más no le gusta y es repulsiva a respetar las mínimas normas de convivencia vial o de convivencia entre seres conscientes y racionales. Él me decía que esta guerra contra la mala educación, que eso es lo que yo digo, la mala educación cívica de la gente está perdida. Porque la gente ya no tiene respeto por nada. Ni siquiera la cosa más elemental que es la convivencia en las calles, digamos, de una ciudad. Yo hablo por esta comuna. Yo he ido a todas las comunas pasa más o menos lo mismo, ¿no? Bueno, en esta es más grave porque en esta se supone que el municipio tiene muchos recursos para poner 300.000 funcionarios de la municipalidad vigilando las calles, cosa que no existe. O sea, si uno ve uno, con casualidad, en un mes ve uno. Chao. Por suerte yo digo, no hay más accidentes y la convivencia se mantiene más o menos relativa por una inercia civilizatoria. O sea, hay una inercia civilizatoria que nos impide, digamos, eso se rompió en todo caso acá en Chile el año 2019, en octubre, con el estallido social, como llama una filósofa chilena, Lucy Oporto, que es el estallido del lumpenfascismo o lumpenconsumismo. O sea, yo en general, claro, uno tendría que pensar bien el fenómeno que ocurrió de este estallido tan gigantesco social que ocurrió en Chile,
que se quemó el metro, se quemaron iglesias, se saquearon supermercados, una delincuencia desatada durante 2 o 3 meses. Aquí las tiendas y en general la actividad económica en Santiago, especialmente en otras ciudades de Chile, se paraba a las 4 de la tarde. Y a las 4 de la tarde, a las 6 había toque de queda durante meses. Y después vino la pandemia en 2020. Bueno, pero seguimos una cosa con la otra. 2019 el estallido social, 2020 la pandemia. Y ahí recién estamos levantando cabeza desde el punto de vista económico y desde el punto de vista social, pero las malas costumbres quedan. Así que ese amor, digamos, por el nihilismo, el amor por la vacuidad, el amor por el vacío, realmente lo estamos empezando a sentir. Y lo estamos empezando a sentir en nuestra convivencia diaria, donde parece que las pulsiones de tánatos, las pulsiones digamos, no de eros, sino que pulsiones tanáticas, las pulsiones de muerte, se están imponiendo a pasos agigantados. Eso es, querido amigo, y que si les gustó, dedito para arriba y suscríbanse al canal, por favor.